En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 6, 17, 29. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos en este martes 29 de agosto. Celebramos hoy el martirio de San Juan Bautista. Decapitado por Herodes, pone de manifiesto la grandeza del alma del precursor y la plenitud de su respuesta al llamado de Dios, pero también muestra la miseria del corazón humano cuando sacamos de Dios del corazón. Tanto con su muerte como con su predicación, Juan dio testimonio de la verdad y conforme a lo que Jesús dijo de él, fue una antorcha que arde y que ilumina, el más grande nacido de mujer. Es el único santo en la iglesia a quien se le celebra su nacimiento el 24 de junio y su muerte en esta fecha 29 de agosto. Permítanme unas reflexiones en torno al Evangelio. Juan Bautista murió sin proceso, durante un banquete, durante una fiesta, durante una orgía, víctima de la prepotencia y de la corrupción de Herodes y de su corte. Unos puntos de reflexión. Primero, la causa de la prisión y del asesinato de Juan. Herodes era un empleado del Imperio Romano, quien mandaba en Palestina desde el año 63 a.C. era César, el emperador de Roma. Herodes, para no ser depuesto, trataba de agradar a Roma en todo. Insistía sobre todo en una administración eficiente que diera lucro al imperio y a sí mismo. La preocupación de Herodes era su propia promoción y seguridad. Por esto, reprimía cualquier tipo de subversión. Le gustaba ser llamado el bienhechor del pueblo, pero en realidad era un tirano. Flavio Josefo, escritor de aquella época, informa que el motivo de la prisión de Juan era el miedo que Herodes tenía
a un levantamiento popular. La denuncia de Juan Bautista contra la moral depravada de Herodes fue la gota que hizo desbordar el vaso, y Juan fue llevado y encadenado en la cárcel. Segundo, la trama del asesinato. Hay un aniversario, un cumpleaños, hay un banquete de fiesta con danzas y orgías. Era un ambiente en que los poderosos del reino se reunían y en la cual se hacían alianzas. La fiesta contaba con una presencia de los grandes de la corte y de las personas importantes de Galilea. En este ambiente se trama la muerte de Juan Bautista. Juan el profeta era una denuncia viva de ese sistema corrompido. Por eso fue eliminado bajo pretexto de un problema de venganza personal. Todo esto revela la debilidad moral de Herodes. Tanto poder acumulado en manos de un hombre sin control de sí. En el entusiasmo de la fiesta y del vino, Herodes hace un juramento a una joven bailarina, su hijastra. Supersticioso como era, pensaba que tenía que mantener el juramento. Para Herodes, la vida de los súbditos no valía nada. Disponía de ellos como de la posición de las sillas de su sala. San Marcos cuenta el hecho tal y cual, deja a las comunidades y a nosotros la tarea de sacar las conclusiones, mirar a dónde lleva la ambición del poder, la lujuria, el pecado. Tercero, entre líneas, el Evangelio nos trae muchas informaciones sobre el tiempo en que Jesús vivió y sobre la manera en que era ejercido el poder por los poderosos de esa época. Galilea, tierra de Jesús, era gobernada por Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, desde el año 4 antes de Cristo hasta el 39 después de Cristo. Es decir, 43 años de eso, de corrupción, de inmoralidad, de pecado. Durante todo el tiempo en que Jesús vivió, no hubo cambio en el gobierno de Galilea. Herodes era dueño absoluto de todo, no daba cuenta a nadie, hacía lo que le pasaba por la cabeza. Prepotencia, falta de ética, poder absoluto, sin control por parte de la gente. Que Dios nos libre de eso. Cuarto, Herodes construyó una nueva capital llamada Tiberíades. Séforis, la antigua capital, había sido destruida por los romanos en represalia por un levantamiento popular. Esto aconteció cuando Jesús a lo mejor tenía unos 7 años de edad. Tiberíades, la nueva capital, fue inaugurada 13 años más tarde, cuando Jesús tenía alrededor de unos 20 años. Era llamada Tiberíades para agradar a Tiberio, el emperador de Roma. Era un lugar extraño en Galilea. Allí vivían el rey y los grandes, los generales y los magnates de Galilea. Allá moraban los dueños de las tierras, los soldados, los policías, los jueces, muchas veces los corruptos e insensibles. Hacia allí se llevan los impuestos y el producto que se roba a la gente. Allí Herodes hacía sus orgías de muerte. Quinto, a lo largo de esos 43 años de gobierno de Herodes Antipas, se creó toda una clase de funcionarios fieles al proyecto del rey: escribas, comerciantes, dueños de tierra, fiscales del mercado, publicanos, recaudadores de impuestos, promotores, jefes locales y un largo etcétera. La mayor parte de este personal moraba en la capital, gozando de los privilegios que Herodes ofrecía. Por ejemplo, la exención de impuestos. Es decir, lo de siempre: los ricos no pagan. La otra parte vivía en las aldeas. En cada aldea o ciudad había un grupo de personas que apoyaban al gobierno.
Varios escribas y fariseos estaban ligados al sistema y a la política del gobierno. En los evangelios, los fariseos aparecen junto con los herodianos, lo cual refleja la alianza que existía entre los poderes de esa época. La vida de la gente en las aldeas de Galilea era muy controlada, tanto por el gobierno, también como por la religión. Era necesario tener mucho valor para comenzar algo nuevo, como lo hicieron Juan y Jesús. Era lo mismo que atraer sobre sí la ira de los privilegiados. Era prácticamente ponerse una soga al cuello, ser mártir. Que al celebrar el martirio de Juan, miremos la grandeza de las personas que Dios llama para la causa de su reino, pero también miremos las miserias que pueden suceder en la vida de quienes a lo mejor vamos sacando de a poco a Dios de nuestras vidas, de nuestros corazones, para vivir según las corrientes del mundo. Y miremos también este hecho, cómo puede el poder pervertir a las personas y llevarlas a realizar los actos más indecibles. Dios nos ayude y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones. Pasen bien.